el primer responsable es el gobierno central y el gobierno regional. Vamos a conversar ahora con el padre Omar Sánchez de la diócesis de Lurín y promotor de una de las obras sociales y de solidaridad más importantes de este país. Omar, buenos días. Aunque esta fórmula de buenos días tenemos que encontrar otra para saludarnos y que esto corresponda un poco a la realidad, porque no son buenos estos días, mi querido Omar. Mira, Nicolás, todos los días son buenos porque nacemos con esperanza a pesar de ver lo que vemos y vivir lo que vivimos. La esperanza no nos la puede robar nadie ni nada, ni personas ni acontecimientos. Siempre son buenos, buenos porque los comenzamos con el pie derecho, aunque nos tengamos que enfrentar a inundaciones, a gobiernos regionales incapaces, a políticos corruptos, a situaciones de violencia que estamos viendo en el Perú y viviendo, a falta de compromiso, a lo que sea. Pero comencémoslo siempre como buenos días, siempre. Voy a tratar de hacerte que, bueno, lo hago, ¿no? Lo voy a hacer con otra perspectiva, mi querido Omar. Omar, yo creo que esta tragedia que estamos viviendo no solamente desnuda la lamentable performance y conducta de los dirigentes que han tenido todos estos últimos años en sus manos los destinos del país, pero también nos enfrenta a la necesidad, y de esto ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, de que los peruanos busquemos aquello que nos une. Y yo creo que eso que nos une, estoy convencido, Omar, de lo que estoy diciendo, es muchísimo más grande y muchísimo más importante que lo que nos puede separar de aquello en lo que podemos tener diferencia. Cuando nos ponemos a hablar de los problemas que tenemos los peruanos, ahí resulta que estamos juntos. Mira, totalmente de acuerdo contigo, Nicolás, y esto pasa a todo nivel, es decir, hemos vivido una pandemia que todavía no termina porque todavía hay casos de COVID. Vivimos luego todo este problema político y ahora nos viene Yaku y el niño costero con todo lo que está pasando en nuestro país. En Lima de alguna manera no ha sido tan grave, hay gente que ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo. En Jicamarca siguen sin agua potable, las casas han sido arrasadas por los huaicos y yo veo todos los días noticias y justo estamos lanzando una campaña para ayudar ahora al norte del Perú. Pero efectivamente es más lo que nos une, pero es muy importante que esto que nos une no nos pida renunciar a nuestros valores y a nuestras creencias fundamentales de vida. Yo sí creo que nos une más como peruanos, hay muchas más cosas que nos unen como peruanos que lo que nos divide. Y de hecho, yo desde una mirada de fe como sacerdote, creo que este es uno de los mensajes que Dios nos trae al permitir que estas cosas sucedan. Es decir, porque no es que Dios quiera los huaicos ni el sufrimiento del ser humano, sino que generalmente lo permite. Y lo permite para que reaccionemos, para que nos demos cuenta que tenemos que estar unidos, todos, gobierno, iglesia, sociedad civil, empresariado. Si no nos unimos no va a haber forma de salir del hueco en el que nos hemos metido nosotros mismos en los últimos 30, 40, 50 o todos los años que quieran. Algunos quieren retroceder hasta la llegada de los españoles. Mira, que cada uno retroceda hasta donde quiera, ¿me entiendes? Pero si no nos unimos, no hay forma de salir de este hueco en el que estamos. Y unión significa ceder, pero nunca ceder en valores fundamentales. Ceder en lo que hay, en lo que se puede ceder, dar nuestro brazo a torcer y ser capaces de encontrar cohesión en lo que es importante. En ese momento tenemos un problema gravísimo. El problema es la emergencia que hay en el Perú por los huaicos. ¿Qué hacemos todos? Católicos, no católicos, comunistas, capitalistas, socialistas, no políticos, sociedad civil, iglesia. ¿Qué hacemos todos por resolver esto? ¿Cómo unimos fuerzas para resolver esto? Te pongo un ejemplo clarito ahorita que estamos haciendo. Hemos recibido una donación de una empresa privada de 1000 casas prefabricadas. Hemos acudido al Ministerio de Vivienda y estamos haciendo un trabajo. Ministerio, iglesia, empresa privada. Y van a salir en esta próxima semana 1000 casas prefabricadas que vamos a poder instalar en muchas zonas del Perú y de Lima a gente que lo ha perdido todo, con el respaldo del ministerio que tiene mapeado el problema y que sabe dónde sí, dónde no, con el respaldo de la empresa privada que está haciendo un sacrificio enorme porque tiene un local de 30.000 metros cuadrados ocupado desde hace 4 años con estas casas y que no tiene forma de desocupar, y para desocupar ha recibido estas casas como parte de pago por
por la deuda que se le tiene y nos las dona para esto. Esa es una forma de encontrar un camino. Podemos pensar diferente, el Estado puede ser de una forma, claro, la empresa privada puede ser no creyente y nosotros somos católicos, pero entre todos encontramos un camino. Claro, pero fíjate, yo preguntaba a Omar el otro día, para hablar de Piura, por ejemplo, ¿no? Yo pregunto, hay que almacenar el agua en Piura, en las alturas, los ingenieros los dicen hace décadas. ¿Qué ideología tiene eso? Hay que forestar para evitar la colmatación de los ríos. ¿Qué ideología tiene? Hay que descolmatar los ríos. Hay que abrir, en este caso el río Piura, hay que abrir la salida al mar del río Piura, que es mortal, porque cuando viene la crecida simplemente se desborda porque no tiene salida al mar. Hay que hacer obras de drenaje, hay que porque ya se conoce el curso del río y los puntos de desborde, dónde hacer las barreras de protección. Y yo pregunto, ¿todo esto qué ideología tiene, Omar? ¡Ninguna! Y podemos estar todos de acuerdo en que eso hay que hacerlo porque eso le va a cambiar la vida a Piura. No solo nos va a permitir protegerse del desastre, sino mirar hacia el futuro con optimismo, con esperanza, un futuro de crecimiento, de bienestar para todos. Pero a ver, Nicolás, en eso que tú has mencionado puntualmente, el primer responsable es el gobierno central y el gobierno regional. Más que la empresa privada, más que la iglesia que puede presionar, empujar, digamos, generar un consenso y ayudar a que se genere esta fuerza para empujar a un gobierno central y un gobierno regional, lamentablemente incapaces. No hablo de no hablo del anterior, hablo en general, porque esto es un problema, como tú dices, de años. Esto viene todos los años nos quejamos de lo mismo. Todos los años pasa exactamente lo mismo. ¿Quién es responsable de la descolmatación de los ríos? ¿Quién es responsable de la reforestación? ¿Quién es responsable de canalizar todos estos temas? En principio, el gobierno regional. ¿Quién elige al gobierno regional? ¿Quién elige a los gobiernos centrales? Somos nosotros. Entonces, es cierto que hay una responsabilidad compartida, pero hay una responsabilidad fundamental que no está actuando, no está haciendo lo que le corresponde. A pesar de que la prensa, como ustedes, la iglesia y la sociedad civil lo reclama desde hace años, no dan un paso. Y acá hay muchos problemas de por medio. Hay gente dentro del gobierno que tiene miedo a firmar cualquier papel porque termina el gobierno y le meten 30 juicios. Claro. La burocracia nos avasalla, nos traspasa. Es decir, un papel para ceder un tema tiene que pasar por 30 escritorios. Entonces, acá tiene que haber una reforma de toda la estructura del Estado, que no se hace necesariamente cambiando la Constitución o toda la Constitución, cambiando alguna parte, cambiando leyes particulares, organizándose y desburocratizando el Estado, claro, haciéndolo mucho más operativo. ¿Y sabes lo que yo digo, Omar? La idea que se me ocurre es meter en un cuarto un almacén de estos grandes que hay en las autopistas, a los pro Asamblea Constituyente y a los fanáticamente en contra de la Asamblea Constituyente. Los juntamos ahí, que se encierren los próximos 4 años. Y mientras se encierran ellos ahí, nos ocupamos de resolver el problema más importante que tiene el Perú hoy, que es un aparato del Estado ineficiente y corrupto, Omar. Esa es la gran tragedia nacional. Puedes tener la Constitución más bonita del mundo, la Constitución perfecta, y no nos va a servir de nada, si seguimos teniendo un aparato de Estado como el que tenemos. Ineficiente, burocrático, lento, donde la gente no toma decisiones como tú dices, o porque tiene miedo o porque no gana nada, porque si le pones billetes sobre la mesa todo se activa. Entonces tenemos un Estado ineficiente y corrupto y sin planes. ¿Cuál es el plan para los próximos 20 años, sin importar quién esté en el gobierno, que puede ser de izquierda, derecha, de centro? No importa, pero las cosas que son trascendentes para el desarrollo nacional no deberían ponerse en discusión cada vez que cambia el gobierno local, regional o nacional. Sí, no sé. Totalmente de acuerdo contigo, Es decir, acá hay un problema de intereses personales y particulares, de partidismos, de ideologías, que yo respeto a las ideologías, pero no pueden dominar nuestra vida, no pueden dominar el caminar del Perú, no pueden bloquear el desarrollo de un país. Claro, con 5 o 6 presidentes en 4 o 5 años, ¿no? Pero no hay un plan Perú, no hay un plan Perú aprobado mayoritariamente en el que todos estemos de acuerdo, en el que todas las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo, precisamente por eso que tú dices, por intereses particulares, ideológicos. Entonces es el tiempo en que los políticos y todas las personas que participamos de la vida social y de la vida pública, también los medios de comunicación,
también la Iglesia, dejen de lado esas ideologías y nos pongamos de acuerdo en temas comunes y empujemos este carro que se llama Perú para salir adelante. Pero el gran limitante es generalmente quien tiene el poder en la mano, quien está empoderado. ¿Quién está en el poder? El gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo y sobre todo los dos. El poder judicial tiene su parte, pero sobre todo el poder ejecutivo y el legislativo. ¿Qué hacen? Pelearse constantemente. ¿Por qué? Porque quieren jalar agua para su molino. Es decir, ahora estamos en la pelea de sacar a la señora presidenta Dina Boluarte o no sacarla, ya, pasó. Ahora se pelean entre los congresistas. Todo el tiempo es pelea, pelea y pelea y no se resuelve absolutamente nada. No tocamos los problemas graves e importantes del Perú. Y encima de eso vemos indiferencia, que es gravísima la indiferencia de nuestros políticos. Están más preocupados de ver qué van a comer, a dónde van a viajar o qué van a hacer en Semana Santa que preocupados de lo que está pasando la gente en Lima y en el norte del Perú sobre todo. Pero en todo sitio, realmente la situación es alarmante en todo el Perú. Ahora, hay un tema más en esta conversación. Es decir, necesitamos buscar lo que nos une. Para eso tenemos que discutir qué país queremos construir, o sea, cuál es el horizonte que tenemos como país. Y a partir de eso tener planes de largo plazo, como decíamos, y ver todas las tareas para ir cumpliendo cada año los objetivos en ese plazo sin importar quién esté en el gobierno. Pero ahí viene la pregunta, ¿quién está en el gobierno? O sea, por ejemplo, cuando se plantea esta discusión de que ya se va la señora Dina Boluarte, se adelantan las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que provoca, ¿no? Cuando uno se indigna y se irrita con lo mal que lo está haciendo el gobierno y la gente en el Congreso, ¿no? Que la inmensa mayoría de peruanos creo que estamos hartos. Ya, pero ¿qué viene después? ¿Quién los va a reemplazar? O sea, ¿qué es lo que...? Y ahí viene el reto, que si no nos comprometemos los ciudadanos a cambiar las cosas, esto va a seguir igual. Vamos a seguir teniendo en el Congreso esta gente que da vergüenza, que está robándole a sus empleados, Omar, no te pases. O sea, gente que además no necesita el dinero, pues, porque tiene, o sea, le está robando a sus empleados en el Congreso. No puede ser que en medio de esta catástrofe la agenda que nos trae el Congreso sea este tema. O sea... Pero es que acá hay un problema fundamental, Nicolás, y ya que estamos comenzando la Semana Santa, hoy día yo lo menciono. Nos hemos alejado de la verdad, de lo correcto, porque nos hemos alejado de Dios. Ponle el nombre que quieras. Ponle el nombre que quieras. No es este Dios el que acompaña nuestra vida y nuestros actos. Ponle el nombre que quieras, pero no está acompañando nuestra vida y nuestros actos. Tú me dices, los congresistas le roban a sus empleados y no lo necesitan. Lamentablemente el ser humano gana 15 y quiere 20, gana 20 y quiere 30. Mira quién van a traer de Estados Unidos y por qué motivo lo van a traer para meterlo en la cárcel al expresidente Toledo. No por 1 millón ni por 2 millones, por 20 millones, por 30 millones. Hay gente que puede vivir, con el perdón de la frase, la voy a usar solamente de esta manera, sin un sentido profundo. Sus próximas 20 reencarnaciones tiene tanta plata como para vivir sus 20 reencarnaciones y no le importa y va a seguir queriendo acumular plata. Lo digo como referencia, no existe la reencarnación, pero lo digo para entendernos. Entonces, ¿me entiendes? Lamentablemente es así. Los detractores van a decirte, y ahora Omar está hablando de... Pero por supuesto, por eso lo aclaro, ¿no? Por eso lo aclaro. No sé, sus próximas 20 generaciones, digamos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos tienen plata para vivir con lo que se han robado, pero sin embargo quieren seguir generando dinero, o con lo que han generado honestamente como riqueza, porque también está ese lado, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo. Hemos sacado a Dios o a este ser que nos marca el ordenamiento moral de nuestra vida, y esta ideología, sí es una ideología que está imperando. Entonces, lo bueno se está convirtiendo en malo y lo malo se está convirtiendo en bueno. Entonces, quien defiende algo que es cierto es atacado, ¿no? Quieren destruir el orden natural, ya no te hablo de Dios, el orden natural. Todo esto tiene que ver, todo esto está relacionado, tiene una relación directa. Entonces el ser humano va perdiendo conciencia de quién es, de cuál es su valor intrínseco y de cuánto vale el otro, porque ese es el problema, que el otro es tan importante como tú, que tiene los mismos derechos y los mismos valores y vale lo mismo independientemente si es
hombre o mujer, si es homosexual o es transexual, si es niño o es adulto, si tiene síndrome de Down o no lo tiene, si es de Puno, de Lima, de Chiclayo o de Iquitos. Valemos exactamente lo mismo frente a la ley, tenemos los mismos derechos frente a la ley si eres hombre o mujer. Entonces, ahí viene el problema, hemos perdido conciencia de esto, y mientras eso no se recupere desde la base, mientras no hay una transformación moral del Perú, eso va a continuar, por más que elijamos al mejor presidente, hombre o mujer, de la historia del Perú, al mejor Congreso de la historia del Perú, aparentemente por títulos y por logros personales, si no hay una transformación moral, que es lo que menos se está trabajando en el Perú. Lo menos que se está trabajando es la transformación moral del Perú. Eso es en lo menos en lo que se está trabajando. Porque ideológicamente en el mundo se está bombardeando esa transformación moral. Y no quieren que haya una transformación moral porque no les conviene. Trabajemos la transformación moral del Perú, cambiemos la educación en el Perú, formemos a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, no dejemos que sean bombardeados por ideologías negativas y nefastas contrarias al valor del ser humano como tal, sea cual sea la ideología, porque viene de los dos lados. Yo creo que la confrontación de ideologías extremas es lo que nos está haciendo daño y lo que siembra la discordia, el odio y la división. Fíjate la cantidad de años que nos hemos pasado, estos últimos, 22 años o más, sumergidos en el odio. Porque en eso hemos estado sumergidos sin ocuparnos de los temas de los ciudadanos que son donde nos encontramos. Ahora, yo te quiero llamar la atención sobre algo. Hubo una discusión sobre en algún momento conversaremos privadamente sobre mi relación con la fe. Yo recibí una educación católica y Darwin me partió el cerebro, pero no con la teoría de la evolución. Pero leí una vez un libro de un anarquista, fíjate tú, ruso, que decía que las especies que habían dominado y sobrevivido a todas las crisis del planeta Tierra no eran las más fuertes, eran aquellas que eran capaces de asociarse y resolver colectivamente las necesidades individuales. Esas eran las especies que sobrevivían. Los humanos, las termitas, las hormigas, fíjate tú, las que actuaban como sociedades, o sea, que eran capaces de colectivamente resolver los problemas individuales. Y eso lo hemos perdido esa conciencia, Omar. Sí, hemos perdido esa conciencia. También te hago una aclaración. Darwin más bien te debió llevar a Dios, porque Darwin era deísta. Entonces, de alguna manera tenía una relación con Dios. De repente no con el Dios de la Biblia, ni con Jesucristo, ni con el Dios de la Iglesia Católica, pero te debió llevar a Dios. Pero bueno, es una cuestión de que conversaremos con un café algún día. Pero estoy de acuerdo contigo. La incapacidad que tenemos de ponernos de acuerdo, y estoy de acuerdo contigo, las ideologías por cualquier lado. Es tan grave enseñarle a un niño que él es superior porque tiene color blanco, ojos celestes, o porque es de una familia tal, o porque vive en tal zona, como enseñarle a un niño a odiar porque el otro tiene algo que él no tiene, y porque el otro tiene oportunidades que él no tiene, y le enseñas a odiar en vez de enseñarle a luchar para lograr los objetivos en su vida. Las dos ideologías son gravísimas, son terribles, y eso es lo que ha pasado en el Perú. Se ha enseñado a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes a marcar esta división, y no lo han enseñado los niños, lo han enseñado adultos, políticos, educadores, lo han enseñado ellos, invadidos por ideologías. En ambos casos es gravísimo, Así que yo creo que tenemos que unirnos, como tú dices, para poder sobrevivir. Pero hablamos como Perú y hablamos como mundo, ¿ah? Sí, por supuesto. El mundo en general. Hay que hacerle caso, termino con esto, a Joaquín Sabina, que es un poeta extraordinario y que sobre este tema dice: algo tiene que haber, llámale energía si quieres, pero algo tiene que haber, como dice. Ya ves, estamos por el mismo camino, querido Nicolás, algo tiene que haber. Un abrazo, Omar. Otro para ti, Nicolás, un abrazo enorme. Tengo 30 segundos, ¿sabes por qué me gusta hablar contigo, Omar? Porque podemos tener diferencias, que las hemos tenido muchas veces, que yo te las he dicho, pero yo te respeto mucho porque estamos discutiendo diferencias en la cancha, preocupados por los problemas de la gente, peleando por resolver los problemas de la gente, porque tú siempre estás ahí, no nos encontramos a cada rato por casualidad, Omar. Así es. Porque nos encontramos